como Gabriela Paola Escorza. Ajá. Ok, pero pues a ver, bueno, de abril, a ver, Ángel Gabriel Hernández, Alan Israel, Gabriela Hernández, ahí corren riesgo nada más. Catalina Jerónimo también ya dejó de mandar tareas. Arely Jocelyn Martínez, Alina Damari, de por sí ya no está en la lista, ya no. Daniela Jaretzi Ortiz, este, Pérez Cuevas, ella sí nada, ¿eh? Nada. Lilibet Pérez Cuevas. Ajá. Y ya, entonces, pues parece ser, he estado revisando ya, devolviendo algunos trabajos, me parecen buenos, muchos incluso de los compañeros que no entran pensé que les iba a costar más trabajo, pero no, son buenos. Lo que pasa es que el texto literario, ¿qué creen, chicos? En ese estamos muy bien. Ahorita que estuvimos viendo las estadísticas de su nivel de habilidad lectora, este, pues también han subido un poquito y con este examen que se aplicó a nivel estatal, también muy buen examen. Fíjense que como es de 50 preguntas, en años pasados tenían 10 aciertos, 8 aciertos. Y bueno, pues hemos estado implementando estrategias. Todos los profesores de todas las materias, no nada más las de lectura, creo que todos han estado insistiendo en que ustedes lean y lean, cuando menos artículos que son los que se pueden trabajar en una o dos clases. Y pues libros completos, no, pero ya vamos a empezar a leer. A partir de la otra semana yo les informo que ya vamos a leer un libro, un texto literario. Hay que empezar a escoger entre algunas novelas. Les voy a dar una listita de novelas cortitas hasta eso, ¿eh? Porque tenemos todo el mes de mayo para leerlo. Todo mayo vamos a leer un libro completo, ¿eh? Cuando menos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de Carta al Padre de Franz Kafka, de Metamorfosis de Franz Kafka, de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Son libros pequeños porque hay unos mucho más grandes. Puedo hablar, por ejemplo, puede ser Santa de Federico Gamboa, aunque es un poquito más extensa, pero podemos buscar ediciones resumen. Ajá. Entonces, por ejemplo, también está Frankenstein de Mary Shelley y bueno, pues es también podemos buscar un resumen, ¿sale? Hay abstract que le llaman. Entonces, hay audiolibros, voy a procurar también que sea el libro y que también haya una película o alguna adaptación a teatro que esté aquí en internet y que podamos complementar nuestra lectura con la película o la obra o una serie, por ejemplo, sí, de esas de Netflix. Bueno, entonces, si a lo mejor íbamos medio que bajitos en textos expositivos, en lo literario vamos muy bien. Sabemos entender perfectamente cuál es el inicio, el desarrollo, el nudo o clímax de una historia y el cierre. Estoy hablando de cuentos, de novelas, de leyendas, ajá, de epopeyas. Y, por ejemplo, sé distinguir personajes principales y personajes secundarios, protagonista y antagonista, ajá, el malo, el bueno de la historia y el malo. Sabemos distinguir ya también, por ejemplo, tiempo en el que se desarrolla la historia, espacio en el que se desarrolla la historia, época, ajá, tiempo interno de la historia y tiempo externo. Entonces, pues yo los felicito, van avanzando mucho, incluso ya se volvieron autodidactas, algunos que pues están trabajando aparte. Y sí, son buenos trabajos. Estas hojas interactivas me encantan porque son para secundaria, pero no crean que son tan fáciles. Algunos han sacado hasta 3, 4 de calificación
y les he estado comentando que la repitan, la pueden repetir todas las veces hasta que obtengan un resultado más o menos aceptable, un 8. No que lo intenten una vez y sacan 2 y ya me la mandan así, no. Hay que volverlo a intentar. Se trata de ejercitar. No es un examen, son ejercicios, ¿sí? Entonces, además yo creo que sí les han gustado también este tipo de temas de la historia y sobre todo de la historia del arte, ¿no? Entonces, se relaciona mucho también con la asignatura de apreciación artística y a lo mejor eso es lo que nos ha ayudado, pues ya son 6 horas de arte a la semana, 5 en literatura y 1 nada más de manera muy general, ¿sí? Y bueno, nada más me falta entregarles la última tarea, pero también hoy les voy a activar la tarea 5 que será también la última del bimestre, ¿sí? Y entonces yo espero que para el día lunes que nos toca 1 hora, les pueda dar, ese día lo ocupemos nada más para darles todas las calificaciones y podamos ver si hacemos una especie de trabajo de recuperación para que no solo pasemos con 6, sino pasemos bien, con 10. No haya pasé de panzazo, qué bueno, sino bien, bien aprobado, ¿de acuerdo? Bien, entonces el día de hoy vamos a, ¿dónde está? Vamos a concluir el tema ahora con barroco. ¿Se acuerdan que vimos la época medieval y dijimos que en ese periodo, que también se llamó medioevo, oscurantismo, incluso algunos historiadores dicen, fue una época oscura, de tormento para los pobres individuos, fue la iglesia dominó, pero de una manera bien fanática. Bueno, lo siento no quisiera herir conciencias porque hay mucha gente que es muy religiosa. A mí, por ejemplo, luego me dicen, maestra, ¿usted de qué religión es? Bueno, lo que pasa es que como mexicanos nuestros padres nos inculcaron una religión y pues nos gusta creer en algo, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver nada con que a lo mejor queramos imponer nuestras ideas sobre las ideas de los demás. Uh-huh. Sí hay que respetar también porque igual empezamos a decir cosas y nos pueden hasta linchar porque pues faltamos al respeto a las creencias, pero la historia pues ahí está, y está escrita, y si nos dice que la iglesia no dejaba hacer investigaciones, pues no estamos criticando ni ofendiendo, nada más estamos repitiendo lo que los libros de historia nos dicen. Entonces, en la época medieval, pues ahí estaba una dominación exagerada sobre la ideología, sobre la conciencia de las almas, la gente que no podía dormir pensando en que esto que hice es pecado, todo es pecado, todo era pecado. Y precisamente por eso siempre se vivía a la luz de la iglesia, a la poca luz que nos quisiera dar. Después hubo unos críticos, unas personas que criticaron. Entre ellos hay un personaje súper conocido que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero fue así como que el más famoso de la historia, a partir del siglo XVI. Ayer hablábamos de los inventos y de todo esto que se llevó a cabo, ¿no? Bueno, ya en el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, pues bueno, ya al fin, salvación, todo el continente europeo ya empezó a liberarse un poquito de la religión. Es decir, que la iglesia y el Estado se separan. La iglesia era como una especie de gobierno y tenía una autoridad, pues, exagerada sobre la sociedad europea. Y incluso la iglesia tenía bienes, tenía muchas propiedades. Y después ya con este periodo del siglo XVII y XVIII empieza a perder un poquito su hegemonía, pues su poder. Y aunque no se libra de todo, la sociedad europea no se libra del todo de la religión, pero al menos ya hay un poquito más de libertad. Fíjense que no se libra de todo. Hay una película buenísima. Yo les recomiendo, ojalá la puedan ver. Ya ven que a veces cuando son vacaciones largas no tenemos qué hacer y decimos, ¿qué leo?
Es que casi se mete aquí al del pan, panadero con el pan, ya se fue. Bueno, entonces, ya hasta se me fue la idea. Ah, la película que les recomendaba, bueno, yo les recomendé cuando vimos Medieval, Corazón Valiente, aunque es una película muy amplia, pero bueno, tengan ese espacio. Letra Escarlata, Gladiador, son ambientadas en la época medieval. En la época del Renacimiento también, tenemos, por ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare. Fíjense que volver, voy a regresar un poquito acá, volver a retomar a los griegos y a los latinos, incluso hubo muchas historias que se copiaron. Hay una historia que se llama, es una historia de amor entre dos familias que se odian. Él se llamaba Píramo y ella se llamaba Tisbe. Era una hermosa joven que salía con su dama de compañía y en un parque conoce o ve de lejos a un guapo y apuesto joven llamado Píramo. Entonces, esto estamos hablando de una leyenda griega. Cuando Píramo le dice a sus padres que está enamorado, pues, se ponen bien alegres porque al fin su hijo va a perpetuar, digamos, el nombre de la familia, ¿no? Ya casándose y teniendo hijos. Pero en el momento en que le dice a su padre el nombre de la chica de quien está enamorado, si el padre se enoja mucho porque no es nada más y nada menos que la hija de su peor enemigo, ese que le ha ganado algunas tierras, que incluso ha tenido enfrentamientos y se han dicho palabras. Entonces, de ninguna manera acepta el padre y le dice que no, que está loco, que no va, que si acaso insistiera en seguir amándola, va a perder todas las posesiones a las que tiene derecho. Él, pues, no sabe qué hacer de momento, pero intenta comunicarle a su amada pues, que su padre no está de acuerdo. Ella también, cuando le dice a su madre que ha puesto los ojos en un joven, pues la mamá se pone también contenta y dice, ojalá sea un joven honorable, del cual pues tu padre pueda hacer un trato para que te despose, ¿no? Y entonces, cuando le dice el nombre del amado, pues no, igual tanto se enoja la familia con cada uno que a ella le prohíben volver a salir de su mansión e incluso la están vigilando. Los enamorados pues intentan, como siempre, los enamorados buscan el momento adecuado para poder encontrarse, ¿verdad? Y ella estaba encerrada pues en su mansión. Sin embargo, en los patios de atrás, por las barditas que protegían esa mansión, hay unas pequeñas rendijitas entre barda y barda. Y ahí, por medio de una cartita que Píramo le da a su dama de compañía de Tisbe, se citan muy, pero muy avanzada la noche para verse por esas rendijitas donde apenas sí pues, se percibía la presencia de uno y de otro. Y la luna, que siempre acompaña a los enamorados, los alumbraba y parecía como que les ayudaba. Entonces, de ahí, pues se hablaban y se juraban amor eterno. Él la animaba mucho y le decía, vas a ver, yo voy a seguir hablando con mi papá, él va a entender que nos amamos y pronto vamos a poder estar juntos. De ahí platicaban hasta casi amanecía, ¿no? Y medio que sacaba sus manos, sus deditos apenas y tocaban los del ser amado, pero pues no alcanzaban a verse un poquito más. Pasaron varios días en los que ellos se comunicaban así, o por cartitas, y nada, los papás pues cada vez estaban más renuentes a este amor. Entonces, ellos ya no pudieron aguantar más estar separados y decidieron fugarse. Ella le dice a su madre que ha olvidado a ese joven. Tiene razón, mamá, ya no me interesa. Es hijo de nuestro peor enemigo y pues ya lo pensé bien. La mamá pues feliz baja la guardia de la vigilancia, ¿no? Y entonces ella, la joven, urde un plan para escaparse con él. Él también le dice a sus padres que ha olvidado a esa joven y que pondrá los ojos en otras, porque hay muchas mujeres ahí en la región. Pues entonces
Los padres piensan que ya los jóvenes dejaron de amarse, pero deciden y planean huir juntos a una ciudad donde nadie los conozca, donde nadie sepa quiénes son. Y entonces se quedan de ver una noche o una madrugada a las orillas del pueblo, en un mausoleo que era una especie como de tumba gigante que alguien manda construir en honor de una persona querida. Tenía jardines, fuentes y toda la cosa, pero muy a las orillas del pueblo, casi ya en descampado, ¿no? Pues resulta que ella, la joven, ve que su familia está ya todos descansando, es el momento, ahora o nunca. Coloca unas almohadas en su cama, pone las tapas y todo por si alguien entrara y está ahí acostada, ¿no? Toma alguno que otro vestidito para que no haga mucho bulto y lo envuelve en un pequeño lienzo para escaparse. Se pone también un vestido muy bonito y se cubre su cabeza y su rostro con un velo que alguna vez él le había dicho que se veía muy bonita, ¿no? Y le quería dar la sorpresa. Se va y llega primero porque pues escapó primero, no fuera que a lo mejor hasta la descubrían, escapa y se queda sentada a la orilla de la fuente. Está viendo la luna porque pues la luna parecía que estaba a favor de los enamorados y siempre los acompañaba, de las estrellas y está muy feliz, piensa, ¿qué nombre tendremos? ¿Qué seremos? ¿Qué familia seremos ahora? Está pensando en cambiarse el nombre, en cambiarse el apellido, piensa cuántos hijos van a tener, está feliz planeando su futuro, cuando de repente escucha un ruidito por ahí entre los arbustos y tiene miedo y dice, ¿qué tal si se dieron cuenta y me siguieron? Mis padres me van a regañar y me van a llevar y a lo mejor ya nunca podré volver a mi amado. Entonces se esconde un poquito por ahí atrás de la fuente y de los arbolitos, pero obviamente pues ahí deja su ropa, la sabanita o el lienzo que había envuelto sus vestiditos y ahí los había dejado, pues ya no le da tiempo de recogerlos y se apura para irse a esconder. ¿Cuál va siendo su sorpresota? De que ese ruidito lo había hecho una leona que venía acercándose lentamente hasta la fuente, pues tenía sed, iba a tomar agua. La leona tenía las fauces llenas de sangre y entonces se acercó a la fuente, bebió un poco de agua, pero pues yo creo que igual el agua con la sangre que traía se hizo como que más abundante y entonces acababa de cazar, así que no tenía hambre. Percibió el olor, olfateó tal vez la presencia de la joven, pero pues como ya estaba satisfecha, no la buscó, simplemente se acostó un poquito ahí y de repente, como con curiosidad, vio la ropa de la joven que estaba ahí en un rinconcito y empezó a juguetear con ella y toda la rasgó con sus garras, la mordió y pues obviamente la llenó toda de sangre, la que traía en el hocico, y la desgarró. La joven, pues cuando, de hecho, desde que se había escondido y cuando vio que la leona se acercaba, se había alejado un poco más y bien asustada, no supo ni cómo ni a qué hora, subió hasta un árbol y se escondió y ahí temblaba entre los arbustos. Pues pasó ya un buen rato. La leona yo creo que se aburrió y se fue. La joven tenía mucho miedo y rogaba a los dioses que por favor no llegara a su amado y se encontrara con la leona y lo matara. Y seguía rogando a los dioses hasta que después de que sintió que era una eternidad lo que ya había pasado ahí en el árbol escondida, se atrevió, se armó de valor, se bajó y se fue lentamente hacia donde había visto a la leona. Ay, gracias, oh dioses del Olimpo, dijo la joven. Ya no veo al animal, ya no veo nada. Pero, pues tenía miedo, así que siguió escondida. Dijo, así que escucharé si cuando llega mi amado, le cuente toda esta gran aventura y este susto que me acabo de llevar. Siguió escondida, ya le dio miedo acercarse con que la leona regresaba. Bueno, oh fatalidad en el destino. El joven llega a la fuente donde se acababan de ver y no ve a su amada. ¿Qué es lo que encuentra?
su ropa desgarrada y ensangrentada. Un sobresalto le ataca el corazón, busca, rodea la fuente, no hay nada, y ve más rastro de sangre y huellas de la leona que se habían marcado por ahí cerca. Teme lo peor y empieza a llorar amargamente. Oh, amada mía, el destino y el lado del destino no quiso que estuviéramos juntos. ¿Por qué te cité aquí si sabía que era un lugar peligroso? Oh, dioses crueles, ¿por qué no han querido que nuestro amor subsistiera? ¿Por qué no quisieron dejarnos ser felices en esta tierra? Pero tengo algo que a lo mejor ustedes no se esperaban. Si han decidido que ella se vaya al más allá y que haya encontrado la muerte a las garras de un animal salvaje, yo la alcanzaré. Y cuando estemos en el más allá, nadie podrá separarnos, ningún convencionalismo social, nadie podrá impedir nuestro amor. De su morralito que traía sus cosas, también poquitas cosas para huir con ella, extrae una daga, una navaja que tenía grabadas sus iniciales, había sido un regalo de su padre, y entonces decide clavarla en su vientre para morir y alcanzar a su amada. Todavía cuando sentía que la sangre y la vida se le escapaban, alcanzó a abrazarse de las ropas ensangrentadas de su amada y a jurar su amor eterno y para alcanzarla en el más allá. Bueno, la joven ya estaba por allá, desesperada, no sabía qué hacer, no escuchaba nada, no sabía, y se acerca nuevamente a la fuente. ¿Qué es lo que va encontrando la pobre joven? A su amado tirado, abrazado entre sus ropas. Lo mismo, las mismas palabras, los mismos reproches para los dioses que no permitieron que su amor pues prosperara aquí en la tierra, y decide arrancar la daga del vientre de su amado y clavarla en el suyo, lo abraza, lo besa, y ahí quedan los enamorados sin vida, hasta que los encuentran sus familias, y bueno, pues podemos incluso sospechar lo que continúa, ¿verdad? Un arrepentimiento y una reconciliación de las familias, pero que tuvo que costar la muerte de los jóvenes de ambas familias. ¿Les suena parecida esta historia de Píramo y Tisbe, una leyenda griega? ¿Sí o no les suena parecida? O ni me estaban escuchando, y yo aquí muy, ¡ay, los enamorados! ¿A qué se parece? ¿A qué historia se parece? No me digan que no saben. Hola, de Romeo y Julieta. Ah, muy bien. Lo que pasa es que los escritores, tanto los escritores, pintores y todos los arquitectos y demás, se basaron en las historias grecorromanas. Entonces la de Romeo y Julieta no es la primera ni es la original. Esa de William Shakespeare de Renacimiento es una historia basada en la leyenda griega de Píramo y Tisbe. Nada más que obviamente cambia los nombres, cambia las locaciones, ya es una gran ciudad, la ciudad de Verona, la forma en que los enamorados pues son separados, la muerte de un familiar de ella, la ayuda del sacerdote con ese brebaje que parecía que ella estaba muerta y Romeo ya no alcanza a saber el plan de que ella se iba a tomar ese brebaje, ¿no? Esa preparación de hierbas que el padre le había dado y esas cosas. Entonces, la historia en esencia pues es la misma y sin embargo todo cambia de acuerdo a la época. Entonces, ahí tenemos el Renacimiento, pero después llega un periodo conocido como el Barroco. Aquí hay una definición. El Barroco es el periodo artístico que comprende el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Barroco significa perla irregular o piedra sin forma. Es como una joya, pero en bruto, digamos. Ajá. Dice aquí que es un término peyorativo, o sea, como más para ofender que para ser elegante. Después del barroco sigue el clasicismo, ese ya lo vamos a ver también pero la otra semana.
El barroco era un estilo muy recargado, muy ostentoso y muy poco natural. Lo que pasa es que como en el Renacimiento el ser humano cobra la confianza en sí mismo y se vuelve antropocéntrico, pues claro que se cree capaz de todo, se cree casi Dios y empieza a crear cosas muy suntuosas, magníficas construcciones enormes, monumentales, iglesias, palacios, todo muy magnífico. Y como aquí, como ya en el Renacimiento se había descubierto América, entonces aquí empieza un periodo llamado época colonial aquí en América. La época de la colonia y del virreinato se lleva a cabo mientras que en Europa se daba el barroco. Por eso, no sé si ustedes conozcan Puebla o sean de Puebla, tengan algunos familiares. Puebla es considerada la cuna del barroco porque tiene más de 300 iglesias construidas al estilo europeo, ya que los españoles se plantaron aquí, ya no se querían ir, ya no se querían ir, ya se habían adueñado de todo. De hecho, se llevaron muchísimas cosas a Europa, entre ellas oro y plata, que no nos han querido devolver y que ahora estaba ese debate de que, aunque sea, denos las disculpas, dijo el presidente, aunque sea, hagan pública una disculpa por la forma en que conquistaron nuestro continente. Y andaba por ahí ese cotorreo, ¿no? De que no se iban a disculpar. Fue ese periodo, el del barroco, el que aquí en México se conoció como época colonial. Es un movimiento artístico, cultural, manifestado en el siglo XVII, se opone al Renacimiento, reacciona contra lo clásico, es muy recargado. No sé por qué se opone al Renacimiento, porque realmente fue el Renacimiento el que le ayudó a existir al barroco, ¿no? Se dice que es como muy complicado en sus contrastes. Si hablamos del arte en general, la arquitectura fue el elemento artístico que más distingue al barroco por esas construcciones tan suntuosas, ¿no? Se originó en Italia a principios del siglo XVII, cuando algunos pensadores de la época pusieron en duda todas las ideas que había sobre el hombre y la posición de la Tierra en el universo. Durante esta época no se pensaba volver a los antiguos ideales, ya que nadie creía en un restablecimiento de lo antiguo. Decían, ya no vamos a volver a lo griego y a lo romano, tenemos que buscar algo diferente y nuevo. Miren, por ejemplo, aquí yo les puse un retablo de la Capilla de Oro que está en Puebla. Si se fijan, todas esas columnas, esos adornos, esos garigoleos, así como figuritas, espirales, todos esos adornos exquisitos, muy detallados y muy elegantes que fueron forrados con oro. Y en el centro la imagen de la Virgen de Guadalupe, puesto que los españoles cristianizaron o evangelizaron América con esta imagen de la Virgen de Guadalupe que para los indios tenía que ser la madre de Jesús. ¿Cómo que la madre de Jesús? Si enseñaban a una María de nariz respingadita y de narices muy de manos muy larguitas y muy blancas no se identificaba nada con los indios, así es que, pues, es la misma, pero al estilo indígena, ¿no? Morenita, de manos pequeñas, ¿sí? Para poder, una mentirita piadosa, para poder evangelizar a las personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos en México un lugar llamado Basílica. ¿Por qué? Porque es una construcción al estilo de un palacio europeo que perteneció a los basilios romanos, que eran de un grado menor que los emperadores. Entonces, como verán ustedes, pues todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. A lo mejor este es el de Puebla, pero es igual que muchos otros, por ejemplo, el de la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México, de la Catedral de Puebla, de la Catedral de Aguascalientes, es decir, en cada estado de nuestro país los españoles plantaron, incluso al lado o encima de alguna construcción prehispánica, colocaron como símbolo de dominación las iglesias católicas. Esto fue al estilo barroco, churrigueresco, como algunos le han llamado, ¿sí? Bueno, ya les estaré poniendo ahí unos enlaces por si ustedes quieren saber un poquito más.
Este fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales, ¿sí? El estilo barroco. Parte de diferentes contextos históricos, culturales, y nosotros, aquí dice que se manifestó en todos los campos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro y demás. Pero bueno, pues aquí nada más tenemos que ver la literatura. Ajá. Dentro de la literatura hay varios personajes, dos son los más importantes. Un señor que se llamó Don Luis de Góngora y Argote, un nombre muy elegante y muy largo, pero pues es al estilo barroco también los nombres de las personas. Luis de Góngora y Argote nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba. Ajá. Y estudió leyes en Salamanca. Fue canónigo beneficiado de la Catedral Cordobesa y desde allí viajó a Valladolid, Pontevedra y Madrid. Compuso entonces numerosos sonetos y romances, letrillas satíricas y líricas. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, él promueve una corriente literaria llamada culteranismo. ¿A qué nos suena culteranismo? A culto, muy culto y muy elegante. Regresaron incluso a utilizar palabras en griego y en latín. Este culteranismo es el que propone que la forma prevalece sobre el contenido. Lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Ajá. No es lo mismo que a ti te digan, te quiero, vámonos al cine, a que te llegan con unas rosas y eres para el amor de mi vida. Hoy en este 14 de febrero te regalo este ramo de rosas. Qué diferente es, ¿verdad? Entonces, este señor dice eso. No importa lo que se dice, sino la manera en cómo se dice. Y entre más complicado y elegante, mejor. Entre más difícil, mejor. Se utilizó un léxico muy culto, con numerosos latinismos, hipérbatos, perífrasis, cultismos, metáforas, comparaciones, símil, todo lo que lleva un poema. Cuando vimos los géneros literarios, el género lírico, platicamos, aunque sea un poquito de lo que era metáfora, símil, comparación y demás. Y existen como 1800 figuras literarias. Ajá. Aquí está, se usan metáforas complicadas y artificiosas. En los poemas aparecen frecuentemente elementos de la mitología clásica. El culteranismo crea una lengua propiamente literaria y alejada de la usual. Por lo mismo que era muy, pero muy complicado y elegante y muy culto, fue para unos pocos. El culteranismo solamente era para las personas que habían leído mucho, que sabían demasiado. No cualquiera podía entender un poema de Luis de Góngora, muy culto, ¿no? A ver, vamos a ver uno. Dejadme en paz, amor tirano, ciego que apuntas y atinas, caduco, Dios y rapaz. Vendado que me has vendido, y niño mayor de edad, por el alma de tu madre, que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podréis de un ciego sacar, de un pájaro, qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad. Dejadme en paz, amor tirano, dejadme en paz. Para empezar, eso de dejadme o dejadme, bueno, pues es un estilo de español antiguo, pero palabritas como caduco, o sea que ya no sirve, por ejemplo, rapaz, ajá, y hay contradicciones, ajá, esta figura, por ejemplo, que se llaman epítetos. Murió siendo inmortal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué buscas de mí? Déjame, amor, no me persigas. Todo esto, todas estas palabras tan elegantes para decir, yo no quiero estar enamorado, yo no quiero amar, no quiero que el amor se apodere de mí. Ajá. Pero no importa lo que quiere decir, más importa cómo lo dice, a manera de poema, con palabras muy rebuscadas. Eso es el culteranismo. Luego se anduvo peleando. Vamos a ver
Dice, oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente mal nacida, oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno. Oh, entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida. Oh espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno. Oh celo del furor verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino, si allá cabes, del espanto. Mas no cabrás allá, que pues a tanto que comes de ti mismo y no te acabas. Mayor debes de ser que el mismo infierno. ¿De qué está hablando? Pues ahí está el título, a los celos. ¿Qué son los celos? Cuando tienes celos, no eres feliz ni dejas ser feliz a la otra persona, siempre estás sufriendo, imaginas cosas, te atormentas, por eso le llama niebla del estado más sereno, furia infernal, ponzoñosa víbora. Ajá, por ejemplo, esos son los celos. Estás entre el néctar del amor, pero eres un mortal veneno. Eres un vaso de cristal, o sea, muy débil. El amor es muy débil ante los celos. Se puede acabar incluso. Ajá. Por ejemplo, dice, de la amorosa espuela, duro freno. O celo del favor, verdugo eterno. Entonces está hablando del sufrimiento que una persona tiene cuando siente celos. Pero a lo mejor el tema es lo de menos. ¿Cómo lo dice? Con muchas palabras cultas, con una rima rebuscada, con mucha elegancia. Esa era la idea que él tenía. Después se anduvo peleando con otro señor, Francisco de Quevedo y Villegas. También fue barroco, pero él decía, no, sí importa lo que se dice, importa más lo que se dice que cómo se dice. Ajá. O sea, pienso todo lo contrario de ti. Incluso se hicieron poemas donde se ofendían, según de una manera muy elegante, porque Góngora era como muy narizón, incluso este señor le hizo poemas a una nariz muy grande, ¿no? Para ofenderlo. Este escritor español cultivó tanto la prosa como la poesía. Es una de las figuras más complejas e importantes del barroco español. Muy complejo, muy completo, también muy culto y muy elegante para ofender con la palabra, ¿eh? Bueno, aquí ya no puse ahorita les platico. El conceptismo defiende un empleo natural de la lengua a imitación del Renacimiento, pero elabora un complejo discurso literario basado en el ingenio, en la ironía, en la paradoja, en el doble sentido. Entonces, Francisco de Quevedo y Villegas dice, culteranismo no, conceptismo sí. Luis de Góngora dice, conceptismo no, culteranismo sí. Lo que pasa es que Quevedo decía que los conceptos y sus definiciones son más importantes dentro de la prosa y la poesía. A ver, vamos a ver cómo lo dice aquí. Cerrar podrá a mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que amor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Igual este señor, ¿cuál es el concepto que está manejando en toda su poesía? La muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. ¿Quién es la postrera sombra? La muerte. Es la única que puede cerrar nuestros ojos. ¿Me llevaré al blanco día? Pues es la idea que han manejado otras religiones, que nos vamos a una vida mejor que la que tuvimos aquí. Ajá. Su cuerpo dejará. La persona deja su cuerpo, no su cuidado, no su esencia, no su alma, no su espíritu. Se vuelve polvo, ¿no?
será ceniza, pero con un sentido, porque aquí en la tierra vivió con un sentido. Polvo será, más polvo enamorado. Quiere decir que el amor salva a toda la humanidad. Nos habla de la muerte, pero del amor y de la salvación de una muerte eterna o definitiva a través del amor. Hoy, ¿cómo le hago para entender los poemas barrocos? Bueno, pues tendría que estar con un diccionario aquí al lado para estar investigando palabra con palabra. Pero en esencia, pues sí podríamos comprender qué es lo que quiere decir el poeta, aunque no renglón por renglón, o como le llamamos, verso por verso, ¿sí? Entonces está un poquito ahí medio, nada más saber que los dos tienen un estilo muy complicado para explicar un tema. Nada más que a Góngora le interesaba más la forma de decirlo y a Quevedo le interesaba más qué decir. Bueno, alguien aprendió mucho de ellos y es la persona que nos ha dado orgullo como mexicanos. Nos ha dado orgullo primero porque fue la primer mujer culta, se le llamó la 10ª musa, se le llamó una poetisa magnífica, y el orgullo pues de ser mexicana, y más orgullo para nosotros que nació en el Estado de México. Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer que nació en 1651 y muere en 1695. Fue autodidacta porque ella, según su biografía, se leyó toda la biblioteca del abuelo. Fue humanista, gran poeta del virreinato de la Nueva España. Su verdadero nombre era Juana Ramírez de Albaje. Hija ilegítima, esa fue su desgracia, que fue hija natural, no en un matrimonio, fue una hija ilegítima. Nació en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, aquí casi en la frontera con Morelos. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años, estudió en la biblioteca de su abuelo y a los 8 años escribió una loa eucarística. Muy joven viajó a la Ciudad de México donde estudió latín en solo 20 lecciones. Y bueno, ahí halló gracia ante los ojos de los virreyes. Y bueno, hay una serie muy buena, no sé si todavía está en Netflix, pero es buenísima, es una serie con actores mexicanos, precisamente así se llama, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Igual ahí se las recomiendo, ahí les voy dando recomendaciones, ¿no? Para que ustedes lo vean. Aparte de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis, diciendo, ¿no? Pues que los hombres son... Hay algunos memes muy graciosos, me llegó apenas uno que decía, algo muy feo, ¿no? Infames hombres, desgraciados y un montón de cosas, y le dicen, Sor Juana, no podemos decir eso. Bueno, entonces escribe, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Entonces, ella estaba más preocupada por, cómo decir las cosas. En esencia era reclamarle al hombre que porque siempre está acusando a la mujer, ¿no? Y a ver, vamos a ver este otro. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Y maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante. Y soy de amante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. Ay, pues estaba muy al estilo de Góngora, ¿eh? De hecho, era su muy, muy gran y buen amigo, Góngora, de Sor Juana. Esto, pues, no hace más que resumir lo que a veces somos las mujeres. Al que ingrato me deja, busco amantes. No nos quiere, ya nos dijo, no te quiero, ya nos lo demostró, ya andamos atrás de él. Y al que amante me sigue, dejo ingrata. Me quiere, pero pues está feo, no tiene dinero. Algo le veo y no lo quiero. Constante adoro a quien mi amor maltrata. A veces hemos visto mujeres jóvenes, ¿no? Ni siquiera viejas,
jóvenes, que les está diciendo de cosas el novio, las está cacheteando y, no, mi amor, espérame, no, yo tengo la culpa, yo me lo merezco, yo me gané que me cacheteara. Ajá, entonces, pues a veces así son algunas mujeres. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Y alguien nos dice, es que te quiero y no lo queremos, pobre. Al que trato de amor, hallo diamante. O sea, le veo muchas cualidades a aquel del que yo me enamoré y él me dice que no, que yo no tengo ninguna. Y que me está diciendo, no, pues que eres una mujer inteligente, buena, estudiosa, yo te quiero y déjame en paz, eres muy empalagoso, ¿no? Triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante. Entonces aquí es este poema es todo un monumento a la paradoja. Esta es una figura literaria. Paradoja es ofrecer en apariencia, un elemento positivo cuando lo estamos viendo negativo. Ajá. Entonces, este sería un ejemplo también de lo que fue Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México. Uh-huh. Y otra obra muy importante que se encuentra entre el Renacimiento y el Barroco fue Don Quijote de la Mancha. Sus dos personajes centrales, pues, Don Quijote y Sancho, son como la síntesis poética del ser humano también, ¿no? Sancho es el apego a los valores materiales y Don Quijote ejemplifica la entrega a la defensa de un ideal libremente asumido. Es como, por ejemplo, cuando tú dices, madre, mamá, papá, yo voy a estudiar diseño, voy a estudiar arte, voy a estudiar música. Eso sería Don Quijote, ¿verdad? Y Sancho, que es más materialista, diría, como tus papás, hijo, te vas a morir de hambre, no estudies eso, estudia administración, ajá, para que seas rico. Entonces, una parte de nosotros tiene ideales, tiene sueños, ajá, y otra parte nos pone los pies en la tierra y nos dice, no, yo tengo una obligación, y a veces nos vamos por la obligación, aunque no seamos felices. Es como que la comparación entre Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? No son dos figuras contrarias, sino que se complementan. Lo que pasa es que aquí no digas renuncio a mis sueños, ¿no? Lucha por tus sueños, si quieres ser cantante, actor, futbolista, ajá. Pero tienes que ver también un camino para lograr ese sueño. Entonces es como que un complemento, ¿no? Dice que estos dos personajes muestran la complejidad de la persona materialista e idealista a la vez. Como una interpretación de toda la historia. La historia es que el protagonista, Alonso Quijano, pierde la razón, dice que se le seca el cerebro, el seso, porque ha leído muchos libros de caballería, y entonces dice, en estos libros está el verdadero caballero que sale por los caminos en su noble corcel, su caballo, haciendo el bien sin mirar a quién, y debe llevar siempre acompañándole un noble escudero, un criado que sea fiel, que sea amigo y que sea un apoyo en todo, ¿no? Y entonces invita a su vecino es Sancho Panza. Don Quijote decide ser ese caballero que sale por los caminos, haciendo el bien a toda la gente para que lo conozcan y sea famoso, ¿no? E invita a su amigo, su fiel escudero, Sancho Panza. Y empieza precisamente a vivir toda una serie de aventuras en ese camino. Por ejemplo, dice aquí que Miguel de Cervantes Saavedra es el autor de este libro titulado Don Quijote de la Mancha. Al principio, pues Cervantes quiso combatir con sus ideas, poniendo en la boca de Don Quijote de la Mancha, que estaba loquito, muchas ideas donde criticó al gobierno de la época, imagínense. Cuando le reclaman que por qué decía esto, que por qué su personaje decía aquello, él decía, no soy yo, es mi personaje. Yo creo que de ahí salen muchos de nuestros políticos o de nuestros periodistas, ¿verdad? No soy yo, es mi personaje. Pero bueno,
El libro estuvo prohibido durante 300 años. Yo creo que por eso es tan famoso, porque se buscó y se buscó hasta que finalmente la gente logró leerlo y como que se restauró. Pero pues fueron muchos años en que estuvo prohibido. Dice aquí, para Cervantes el estilo de las novelas de caballería era pésimo y las historias que contaba eran disparatadas, ¿no? Absurdas. A pesar de ello, a medida que iba avanzando el propósito inicial, fue superado y llegó a construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo y del comportamiento humano. Bueno, pues ya es todo. También ha sido muy extenso. Hoy terminamos pues media hora antes, afortunadamente. Déjenme dar de compartir. Y les queda media hora para la última parte del ejercicio. La última parte del ejercicio nada más corresponde a 2 fichas interactivas. Una sobre el culteranismo y el conceptismo. Acuérdense, Luis de Góngora decía que el culteranismo era no importa qué quiere decir, sino cómo se dice. Y el conceptismo sí importa lo que se quiere decir. Y hay que dejar en segundo plano lo que no se quiere decir. Hay algunas de pintura, no, sí lo quise dejar porque pues ya lo platicamos en la otra materia. Y algo sobre el Quijote también. Entonces, solo son 2 hojas interactivas muy sencillitas, porque pues como estamos en la recta final del bimestre, hoy es la última tarea del bimestre para que sea más sencilla y puedan ponerse al corriente si les falta alguna de las anteriores, ¿ok? Hasta el día viernes, todavía tienen 2 días, jueves y viernes.